Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy les enseñaré a tejer a Kuromi. Miren lo hermosa que queda y la pueden tejer en el color que ustedes deseen. También pueden añadirle una argolla y dejarla como llavero o utilizarla como accesorio en tu bolso favorito. Vamos a comenzar con hilo de color blanco y realizaremos un anillo mágico. Subiremos una cadena para asegurar. Esta cadena no cuenta como punto y dentro del anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. Para comenzar con la vuelta 2, nos vamos a ir al primer punto del anillo mágico y vamos a deslizar. Subiremos una cadena y en ese mismo punto vamos a realizar un aumento. Los aumentos son 2 puntos en un mismo espacio. Y vamos a marcar el primer punto para identificar el inicio de cada vuelta. En el siguiente espacio vamos a realizar otro aumento y en esta vuelta vamos a trabajar con aumentos en cada punto, por lo que al terminar nos tendrán que quedar un total de 12 puntos. Ya completé los 6 aumentos, ahora vamos a quitar el marcador y en ese punto donde estaba ubicado el marcador vamos a realizar un punto deslizado. Subiremos una cadena y en ese mismo punto vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Y vamos a repetir la secuencia de un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Al terminar nos deberán quedar 18 puntos. Recuerden que al terminar cada vuelta deben cerrar con punto deslizado. Para comenzar con la vuelta 4 vamos a quitar el marcador y cerraremos con punto deslizado. Esto lo deben repetir al término de cada vuelta. Subiremos una cadena y en ese mismo punto realizamos un punto bajo y lo marcamos. Vamos a continuar en el siguiente punto y vamos a realizar un aumento. Y ahora vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento y la vamos a repetir 5 veces. Esto lo vamos a realizar para redondear el tejido. Terminada la secuencia quedará un punto y en ese punto vamos a realizar un punto bajo. Terminada esta vuelta nos quedarán 24 puntos. Para comenzar con la vuelta 5 quitaremos el marcador y en ese espacio vamos a realizar un punto deslizado. Subiremos una cadena y en ese mismo espacio vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. Vamos a continuar con 3 puntos bajos. Ya tenemos el primero, el que marcamos. Tenemos 2 y 3
y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Y vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Al terminar nos deberán quedar 30 puntos. Terminada la secuencia, vamos a cerrar con punto deslizado y subir una cadena. Para comenzar con la vuelta 6, vamos a realizar 2 puntos bajos. Marcamos el primer punto para no perdernos. Y continuamos con el segundo punto bajo. Ahora, en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Y a continuación vamos a realizar la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento y lo vamos a repetir durante 5 veces. En esta vuelta lo que vamos a hacer es redondear el tejido. Aquí ya terminé la secuencia y quedaron 2 puntos y en cada punto que sobra vamos a hacer un punto bajo. Ya terminada esta vuelta nos deberán quedar 36 puntos y vamos a cerrar con punto deslizado donde teníamos puesto el marcador. Subiremos una cadena y en ese mismo punto vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. Y ya para esta vuelta vamos a realizar 5 puntos bajos. Tenemos el primero que marcamos, llevamos 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Y vamos a continuar con la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Y al terminar nos deberán quedar 42 puntos. Ya terminada la secuencia, vamos a cerrar con punto deslizado y subiremos una cadena. Desde la vuelta 8 a la vuelta 13 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que no vamos a realizar ni aumentos ni disminuciones, por lo que al terminar cada vuelta nos deberán quedar 42 puntos. Y recuerden que al terminar cada vuelta deberán cerrar con punto deslizado y subir una cadena. Terminada la vuelta 13, así es como nos debe quedar y vamos a cerrar con punto deslizado, subir una cadena y en ese mismo punto realizamos punto bajo y lo marcamos y vamos a continuar realizando un total de 17 puntos bajos. Ya tenemos el primero que fue el que marcamos y vamos a realizar puntos hasta completar los 17. Terminados los 17 puntos, subiremos una cadena, nos vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo y nos quedará un espacio para posicionar el ojito de seguridad. Vamos a continuar realizando 5 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente subiremos una cadena, nos saltamos
un punto y en el siguiente realizamos un punto bajo y nos quedará el espacio para poner el segundo ojito. Y para terminar la vuelta vamos a continuar realizando 16 puntos bajos. Terminada la vuelta 14, vamos a cerrar con punto deslizado y subir una cadena. En ese mismo punto realizamos punto bajo y lo marcamos. Y desde la vuelta 15 a la vuelta 16 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta vamos a trabajar con 42 puntos bajos. En los espacios que dejamos para los ojitos también deben realizar un punto bajo para completar los 42 puntos. Terminada la vuelta 16, vamos a cerrar con punto deslizado, subir una cadena y en ese mismo punto un punto bajo y marcamos. Y en esta vuelta, que es la vuelta 17, vamos a hacer 5 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a realizar una disminución. Esta secuencia de 5 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir durante toda la vuelta y al terminar nos deberán quedar 36 puntos. Y antes de continuar con el tejido, vamos a posicionar los ojitos en los espacios que dejamos en la vuelta 14. Yo estaré utilizando ojitos de seguridad de 12 milímetros. El siguiente paso es opcional, yo lo realizo para que los ojitos queden aún más seguros. Ahora vamos a utilizar hilo de color negro y aguja lanera para bordar las pestañas. Y vamos a ingresar en la parte superior del ojito. Vamos a acomodar muy bien el hilo y debemos ingresar en este punto. Desde la parte superior del ojo saltamos un espacio y vamos a ingresar. Acomodamos el hilo y así es como debe quedar. Ahora vamos a pasar la aguja por el punto de abajo, este de acá, y vamos a tirar del hilo. Lo acomodamos sobre el ojito y vamos a ingresar en el mismo punto donde iniciamos. Acomodamos el hilo y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a ingresar nuevamente en este punto. Ahora vamos a ingresar en esta parte del ojito, justo en este punto de abajo. Vamos a pasar la aguja y vamos a hacer el delineado. Si se fijan, queda de esta manera. Queda un espacio en blanco, así que nuevamente vamos a ingresar en este punto y vamos a rellenar ese espacio.
Ya para finalizar vamos a introducir la aguja en medio del espacio en blanco para rellenar por completo. Una vez terminado el bordado, acomodamos bien y así es como nos debe quedar. Y sin cortar el hilo vamos a realizar el segundo ojito. Vamos a ingresar en este punto en la parte superior del ojo. Acomodamos la hebra y vamos a hacer lo mismo que en el ojito anterior. Nos vamos a saltar un punto y vamos a ingresar en el siguiente. Tiramos de la hebra y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a ingresar en el punto de abajo, este de acá, y tiramos de la hebra. Acomodamos el hilo y vamos a ingresar en el punto de inicio. Acomodamos muy bien y ya va tomando forma. Ahora para el delineado vamos a ingresar en este punto y vamos a salir en este puntito de acá. Ingresamos la aguja y vamos a tirar de la hebra. Si se fijan, nos queda este espacio en blanco, así que lo vamos a rellenar. Vamos a ingresar en el mismo punto, tiramos del hilo y vamos a introducir la aguja en medio del espacio en blanco. Tiramos del hilo y vamos a acomodar muy bien. Y así es como queda el bordado de los ojitos. Ahora vamos a anudar las hebras que quedaron para que el bordado no se desarme y el sobrante lo vamos a cortar. Con hilo de color rosado vamos a bordar la nariz. Nos vamos a posicionar entre la vuelta 15 y 16 y vamos a tomar estos dos puntos para bordar. Así es como debe quedar la nariz y las hebras sobrantes las vamos a anudar y a cortar. Y así es como va quedando hasta el momento. Y ahora vamos a continuar con el tejido. Vamos a cerrar con punto deslizado y subir una cadena para comenzar con la vuelta 18. En ese mismo punto realizamos punto bajo y lo marcamos. En el siguiente punto realizamos otro punto bajo, luego una disminución y ahora vamos a continuar con la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución y la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia nos quedan 2 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Tenemos 1 y 2.
y vamos a cerrar con punto deslizado y subir una cadena. Y para la vuelta 19 vamos a realizar 3 puntos bajos, marcamos el primer punto, llevamos 2 y 3 y vamos a continuar con una disminución. Esta secuencia de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir durante toda la vuelta. Y al terminar nos deberán quedar 24 puntos. Y antes de continuar con el tejido, vamos a comenzar a rellenar. Debemos continuar cerrando con punto deslizado y subir una cadena. Y ya para la vuelta 20 vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. Continuamos con una disminución. Ahora vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución y la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia nos quedará un punto y ahí vamos a realizar un punto bajo. Nos tendrán que haber quedado 18 puntos. Y ya para terminar vamos a cerrar con punto deslizado, subiremos una cadena y vamos a cortar una hebra larga. Tiramos de la hebra, esta hebra la dejaremos para coser el cuerpo. Y así es como nos tiene que haber quedado. Para realizar el cuerpo utilizaremos el mismo hilo de color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico, subir una cadena. Esta cadena no cuenta como punto y dentro del anillo vamos a hacer 7 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiramos de la hebra más pequeña para cerrar. Para el cuerpo vamos a trabajar en espiral, por lo que no será necesario terminar con punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a ir al primer punto del anillo mágico y vamos a realizar un aumento. Y marcaremos el primer punto para identificar el inicio de cada vuelta. Trabajaremos con aumentos en cada punto. Debemos realizar un total de 7 aumentos, por lo que al terminar nos quedarán 14 puntos. Para la vuelta 3 vamos a quitar el marcador y vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Vamos a hacer un total de 14 puntos bajos y recuerden marcar el primer punto para no perderse. Vuelta 4. En esta vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos, marcamos el primer punto, llevamos 2, 3,
y 4. Ahora vamos a continuar con una disminución. Continuaremos con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2 y vamos a realizar una disminución. Y para finalizar la vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos. Al terminar nos deberán quedar 12 puntos. Vuelta 5. En esta vuelta vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Terminada la vuelta 5, vamos a quitar el marcador y cortar la hebra. Tiramos de la hebra y así es como nos tiene que quedar. Y ahora con aguja lanera vamos a ocultar la hebra de la siguiente manera. Nos saltamos un punto y vamos a ingresar en el siguiente. Pasamos la hebra hacia adelante, nos devolvemos al primer punto, este de acá, y vamos a ingresar solo por la hebra trasera. Acomodamos bien y ven cómo se forma la cadenita. Ahora esta hebra sobrante la vamos a esconder dentro del tejido y el sobrante lo vamos a cortar. Así es como nos debe quedar y vamos a realizar otra pieza exactamente igual, pero sin cortar la hebra. Miren, aquí ya tengo la segunda pieza. Al terminar la vuelta 5 no deben cortar el hilo ya que vamos a añadir la primera pieza que realizamos. En esta pieza ya terminé de realizar los 12 puntos de la vuelta 5. Y ahora vamos a realizar 4 puntos bajos más para centrar el tejido. Terminados los 4 puntos, subiremos una cadena y vamos a añadir la primera pieza. Vamos a ingresar justo al medio de esta manera y vamos a realizar un punto bajo. Este punto lo vamos a marcar ya que será el inicio de la vuelta. Y vamos a realizar un total de 12 puntos bajos. Ya tenemos el primero que marcamos y vamos a continuar hasta completar los 12 puntos en la primera pieza. Terminados los 12 puntos, nos vamos a ir a la cadenita que subimos y tomaremos solo la hebra delantera y vamos a realizar un punto bajo. Ahora nos pasaremos a la siguiente pieza y vamos a realizar 12 puntos bajos. Terminados los 12 puntos, nos vamos a ir a la cadenita que subimos y vamos a realizar un punto bajo. Terminada esta vuelta, nos tendrán que haber quedado 26 puntos. Vamos a continuar con la vuelta 7 y vamos a realizar 12 puntos bajos. Marcamos el primer punto
y continuamos hasta completar 12 puntos. Terminados los 12 puntos, nos vamos al siguiente y vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar con 12 puntos bajos. Terminados los 12 puntos, nos vamos a ir al último punto y vamos a realizar un aumento. Terminada esta vuelta, nos quedarán 28 puntos. Y desde la vuelta 8 a la vuelta número 11 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que al terminar cada vuelta nos deberá quedar un total de 28 puntos. Y recuerden marcar el primer punto para no perderse. Vamos a continuar en la vuelta 12 y vamos a realizar 2 puntos bajos y vamos a marcar el primer punto. Ya tenemos el primero y realizamos el segundo. Vamos a continuar con una disminución. Ahora vamos a realizar la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir 3 veces. Terminada la secuencia nos quedarán 3 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Terminada esta vuelta nos quedarán 24 puntos. En la vuelta 13 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Recuerden marcar el punto de inicio para no perderse. Y al finalizar esta vuelta nos deberán quedar 24 puntos. Antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar. Vamos a continuar en la vuelta 14 y vamos a realizar 2 puntos bajos y vamos a marcar el primer punto. Tenemos el primer punto y realizamos el segundo. Y vamos a continuar con una disminución. Vamos a continuar con la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 3 veces. Terminada la secuencia nos quedarán 2 puntos y en cada punto que queda vamos a realizar un punto bajo. Terminada esta vuelta nos quedarán 20 puntos. Vuelta 15. En esta vuelta vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Debemos realizar un total de 20 puntos bajos. Vuelta 16 y última vuelta, vamos a trabajar con 4 puntos bajos, marcamos el primero, llevamos 2, 3 y 4.
Ahora debemos realizar una disminución. Continuamos con 8 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Continuaremos con una disminución y ya para finalizar vamos a hacer 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Y así es como nos tiene que quedar. Y antes de continuar vamos a rellenar un poco más el cuerpo. Ahora con aguja lanera vamos a esconder la hebra sobrante. Nos saltaremos un punto y vamos a ingresar en el siguiente. Pasaremos la hebra hacia adelante y vamos a ingresar en el punto de inicio, este que está acá, y pasaremos solo tomando la hebra trasera. Tiramos de la hebra y ajustamos bien. Y se formará una cadenita de esta manera y ahora la hebra sobrante la vamos a ocultar y a cortar. Y listo, ya tenemos terminado el cuerpo. Con aguja lanera vamos a tomar la hebra que dejamos de la cabeza y vamos a coser directamente al cuerpo. Cuando terminemos de coser vamos a ocultar la hebra y cortar el sobrante. Y así es como nos tiene que quedar. Solo confíen en el proceso. Ahora vamos a realizar los bracitos y con hilo de color blanco vamos a hacer un anillo mágico, subiremos una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. Y para realizar la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto del anillo mágico y vamos a realizar un aumento y el primer punto lo vamos a marcar. Y vamos a trabajar con aumentos durante toda la vuelta. Debemos realizar un total de 6 aumentos y al terminar la vuelta nos quedarán 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Recuerden marcar el punto de inicio y vamos a trabajar con puntos bajos durante toda la vuelta. Al finalizar nos quedarán 12 puntos. En la vuelta 4 vamos a realizar 4 puntos bajos. Tenemos 1, lo marcamos.
2, 3 y 4 y vamos a realizar una disminución. Nuevamente repetimos la secuencia realizando 4 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y 4 y finalizaremos con una disminución. Terminada esta vuelta, nos quedarán 10 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 5 a la vuelta 8 con puntos sobre puntos. Y recuerden siempre marcar el punto de inicio para no perderse. Al finalizar cada vuelta, nos deberán quedar 10 puntos. Terminada la vuelta 8, así es como nos debe quedar y vamos a rellenar solo un poco. Vamos a cerrar el bracito de la siguiente manera. Vamos a tomar 2 puntos y vamos a realizar punto bajo. Nuevamente vamos a tomar los puntos de ambos lados y realizar punto bajo. Debemos realizar un total de 5 puntos bajos. Terminados los 5 puntos, subiremos una cadena y cortaremos una hebra larga para luego coser al cuerpo. Debemos realizar 2 bracitos exactamente iguales. Y por último, deben coser los bracitos al costado del cuerpo. Los posicionamos de esta manera y cosemos. Miren, aquí ya cosí los bracitos y di unas pequeñas puntadas en la parte de abajo para que los bracitos mantengan su posición. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si quieres continuar con el tutorial, te recomiendo ver la parte 2. Muchas gracias por todo el cariño y el apoyo y nos vemos en un próximo video.